Vamos a empezar el día de hoy con una pregunta. ¿Cuál es el atributo de Dios menos popular en nuestra sociedad? Si pensamos en todas las características de Dios y todos sus atributos, ¿cuál es el atributo de Dios menos popular en nuestra cultura y en nuestra sociedad? Pues yo supongo que es medio obvio, ¿no? Es la ira de Dios, el castigo de Dios. Yo sabía que la ira de Dios no era popular, pues incluso cuando era niño. Pues yo y mi hermano teníamos una película como niños que se llama Pollyanna. Y Pollyanna, yo vi esta película muchas veces cuando yo tenía como 9, 10 años. Y en esta película hay un personaje muy negativo. Es un pastor, es un ministro del Evangelio. Y él fue nada popular en esa película porque siempre estaba predicando sobre la ira de Dios y el castigo de Dios. Y pues nadie les gustaron sus sermones. Él fue presentado no solamente como arruinando el día de todos, cada domingo, sino arruinando toda la semana de todas las personas. Pero durante la película, eventualmente la niña Pollyanna le enseñó, no necesitas predicar sobre la ira de Dios y sobre el castigo de Dios, debes buscar solamente los textos felices de la Biblia. Y el pastor tomó el consejo de la niña y en su primer sermón, que también está en la película, pues él predicó, bueno, no fue una predicación, él habló 1 minuto y medio, básicamente pidiendo disculpas a la congregación por haber predicado en el pasado sobre la ira de Dios. ¿Y qué recibió este pastor cuando él dio cuenta que, yo nunca debo hablar de cosas negativas, siempre debo hablar solamente del amor de Dios y cosas muy positivas? ¿Qué recibió este pastor de la congregación? Pues un aplauso, ¿no? Y pensamos, bueno, eso es nada más las películas. Pues no. ¿Quién en este momento, este domingo, quién es el pastor más popular en los Estados Unidos? Si estamos pensando en personas en su congregación, sentados en sillas cada semana, ¿quién es el pastor más popular en los Estados Unidos? Pues sin duda es Joel Osteen, y parece que él ha tomado el consejo de Pollyanna. Porque nunca habla de su propia confesión, él nunca habla del pecado, nunca habla del castigo de Dios, nunca habla de la ira de Dios. Y ha sido recompensado enormemente. No solamente recibe aplausos cada semana, pero en su iglesia hoy tiene un promedio de 52,000 personas asistiendo a su iglesia cada semana. Pues una iglesia puede crecer mucho si simplemente dejan de hablar del pecado, dejan de hablar de la ira de Dios. Y pues la ira de Dios no solamente ha sido borrado de los sermones, sino también de las canciones. Mencionamos hace unas semanas que hay una denominación en los Estados Unidos y ellos borraron esta canción preciosa que cantamos de vez en cuando aquí en la iglesia, Solo en Jesús. ¿Y por qué borraron esa canción preciosa? Porque en una sola frase menciona la ira de Dios y no querían cantar sobre la ira de Dios. Hay otros pastores, por ejemplo, pensando en el pastor Rob Bell, el ex pastor, puedo decir. Y él escribió un libro diciendo, pues, no hay castigo de Dios. Él tomó un paso extra. Él no solamente minimizó el castigo y la ira de Dios, él negó completamente el castigo y ira de Dios. Y ese libro vendió miles y miles y miles de copias. Muchas personas dejan de hablar de la ira de Dios porque quieren a más personas en la iglesia, pero él mismo salió de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no hay pecado, si no hay problemas, si Dios ama a todos, no importa lo que hacen, ¿por qué estamos haciendo aquí en la iglesia? Porque estamos aprendiendo lo que Dios quiere. Mejor disfrutamos nuestros domingos en la playa o en un campo de golf o algo. Y podemos pensar, no, eso no es nuestra iglesia, eso afecta a otras iglesias, pero nuestra iglesia no es afectada así, pero no.
Hace 6 meses más o menos en nuestro culto de inglés, yo estaba predicando sobre la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hablando de su crucifixión, yo nada más mencioné, ¿sabes qué? La crucifixión, la muerte de nuestro Señor, muestra la ira de Dios contra el pecado. Y una familia escuchando eso, agarraron a sus niños y en el medio del culto salieron de la puerta quejándose en voz alta y nunca regresaron a la iglesia. Solo por mencionar que Dios está enojado contra el pecado. Y supongo que todos nosotros que todavía predicamos los textos de la Biblia que hablan de la ira de Dios y del pecado, del castigo de Dios, pensamos en esas cosas. A lo mejor la tentación es, ¿sabes qué? Pues tal vez la iglesia puede crecer si simplemente dejamos de hablar de la ira de Dios. A lo mejor van a disfrutar mejores mis sermones, ¿no? Yo puedo simplemente enfocarme en el amor de Dios y cosas positivas y a lo mejor todos van a disfrutar mejor mis sermones. Parece que muchos que se llaman cristianos, pues son simplemente avergonzados. Pensando en la ira de Dios, casi es como si pensamos en la ira de Dios como una imperfección, un pecado pequeño en el carácter de Dios y para pues mantener su reputación ante todos. Minimizamos la ira de Dios para no decirles de su defecto a las personas. Eso es lo que en parte lo que encontramos en Jonás capítulo 4. Pues Jonás, como muchos de nosotros, está enojado con este concepto de la ira de Dios. Pero aunque muchos de nosotros simplemente evitamos o minimizamos este concepto de la ira de Dios, Jonás va a acusar a Dios directamente a su cara. Encontramos esas acusaciones en Jonás capítulo 4, versículos 1 a 11. Otra vez, Jonás capítulo 4, versículos 1 a 11. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. En Jonás capítulo 3, obviamente vimos la salvación de Nínive, muchas personas poniendo su fe en Dios, dejando su pecado. Fue pues una revolución en la ciudad de Nínive. ¿Y cómo entendió eso Jonás? A ver, Jonás capítulo 4, versículos 1 a 11. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió al Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que, sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor.
Como hemos visto en las últimas 3 semanas, Jonás capítulos 1 a 3 es una historia del abrumador amor de nuestro Señor. A pesar de su pecado y a pesar de su rebelión y a pesar de todas sus tonterías y todas las cosas que estaban pasando en su vida, Dios no solamente salvó a Jonás físicamente de la muerte, Él restauró a Jonás una relación con Él. Y restauró a Jonás a su ministerio también. Es increíble. Y qué increíble ministerio también. ¿Qué pasó? Mientras muchos de los profetas en Israel fueran ignorados por completo o hasta cazados y matados. ¿Qué estaba pasando con el ministerio de Jonás? Pues él vio la conversión de 120,000 personas después de un solo día de ministerio y un sermón de solamente 5 palabras. Imagínate este ministerio. Es como Dios simplemente abrió las puertas del cielo para vertir su amor y misericordia sobre los ciudadanos de Nínive. ¿Y cómo reaccionó Jonás? Pues lloró con gozo y abrazó a sus nuevos hermanos y hermanas de la fe. Claro que no. Brincó regocijando ante el Señor. Tampoco no. Jonás estaba muy enojado. Enojado específicamente pensando en la misericordia y el amor de Dios. Pero no que Dios soltó su ira sobre Nínive. Jonás estaba enojado que Dios no soltó su ira sobre Nínive. Lo sabía Dios, eso es porque yo corrí de tu presencia. ¿Sabes qué, Dios? Te digo cuál es tu problema. ¿Sabes, Dios, cuál es tu problema? Pues es esta. Tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Este es tu problema. ¿Qué quería Jonás? Él quería ver fuego, él quería ver destrucción como Sodoma y Gomorra sobre Nínive. Mira, Dios, tú necesitas matar a alguien, ¿no? Mira todos esos pecados, todos esos pecadores. Hay que, pues, matar a alguien por lo menos, ¿no? ¿No vas a matar a alguien? Entonces, mátame entonces. Yo prefiero morir que ver toda esa misericordia y amor hacia esas personas. Entonces Dios preguntó a Jonás una pregunta muy importante. Oye, Jonás, ¿piensas que tienes el derecho de enojarse así en esa situación? Y es interesante, el Señor del universo preguntó algo a Jonás y Jonás ni respondió. No, enfadado, él subió un cerro, se sentó para ver qué iba a suceder con la ciudad. Yo quiero ver un buen show, Dios, tú tienes que mostrarme algo. Yo quiero ver su ira. Y el Señor cumplió, de hecho, en una manera, pero como hemos visto con Oseas, una y otra vez, persiguiendo a Gomer en su pecado y en su rebelión, el Señor persiguió a Jonás a este cerro para mostrarle algo importante. Jonás, ¿qué quería él? Él quería ver el amor, la ira de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él hizo exactamente lo que Jonás quería. Jonás, ¿tú quieres ver la ira de Dios, el enojo de Dios? Te voy a mostrar el enojo de Dios. Pero ¿qué quería Jonás? Él quería ver el enojo, la ira de Dios caer sobre las cabezas de los de Nínive. Pero Dios no echó su ira sobre los hombres y mujeres de Nínive. Echó su ira sobre la cabeza de Jonás mismo. Como nuestro texto dice, el calor del sol hería a Jonás en la cabeza. Eso es muy significativo, especialmente cuando nos damos cuenta que la palabra en el hebreo para tener calor es exactamente la misma palabra de estar enojado. Entonces, enojo y calor es la misma palabra. Entonces, mientras Dios estaba echando calor sobre la cabeza de Jonás, metafóricamente estaba echando su ira, su enojo sobre Jonás. En un sentido, el Señor estaba preguntando a Jonás, ¿cómo se siente eso, Jonás? ¿Te gusta? ¿Sí o no? Pero a Jonás no le gustó nada, se sintió miserable, él estaba
muy incómodo con todo eso. Entonces Dios hizo algo increíble. Le mostró una lección, una ilustración hermosa. Eso se encuentra en el versículo 6. Dice así: para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, y este ejemplo de Dios es increíble en el hebreo. Déjame explicar. En el hebreo hay un uso del doble sentido, y hay mucho doble sentido en este versículo. Por ejemplo, esta frase que dice aliviarlo de su malestar, en el hebreo literalmente dice para librarle de la destrucción. ¿Qué pasó en Jonás capítulo 3? Dios libró a Nínive de su destrucción, de su ira o de su calor. Mientras Jonás está quejándose de todo eso, Dios envió esta planta para librarle literalmente de la destrucción, para librarle de su enojo, del calor. Pues entonces Dios está librando a Jonás como libró a los de Nínive hace poco. Y Dios básicamente está diciendo, pues entonces mi salvación de la destrucción, pues la salvación de el calor de mi ira, se siente bien, ¿verdad, Jonás? ¿Puedes ver lo precioso de esa salvación? Y Jonás absolutamente estaba feliz, como el texto dice, se alegró muchísimo. Pero parece que Jonás no hizo la conexión entre su liberación del calor por la planta y la liberación de Nínive por medio del amor de Dios. No, Jonás todavía quiere ver castigo para los de Nínive. Entonces el Señor dice, ok, ¿quieres ver el castigo? ¿Quieres ver el enojo? ¿Quieres ver todo eso? Ok, Jonás, voy a mostrarte por lo menos un poquito de lo que me estás pidiendo. Entonces Dios en una manera soberana quitó la protección de Jonás desde entre él y el sol. Y como el texto dice, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Entonces, ahora Jonás se siente miserable, hasta está pidiendo morir. Bueno, pero espérame un momento, Jonás, ¿no te gusta eso? ¿No es lo que tú querías? ¿Un Dios de ira? ¿Un Dios de enojo? ¿No estás disfrutando la ira y enojo de Dios en esa situación? No, respondió Jonás, eso es terrible, yo quiero morir. Físicamente en este momento, pues la cabeza de Jonás estaba expuesta al sol. Pero en el momento que esta queja salió de su boca, fue su corazón que fue expuesto no solamente a Dios, pero a todos nosotros también. Y encontramos tal vez por la primera vez en toda esta historia que el problema principal de Jonás nunca fue que Dios fuera demasiado amoroso y misericordioso. Pero ¿cómo sabemos eso? Porque en versículo 3 de este capítulo, mira lo que dice. Jonás estaba tan enojado con el amor soberano de Dios que él quería morir. Pero ahora, solamente unos versículos después, versículos 8 y 9, Jonás está tan enojado con el castigo soberano de Dios que quiere morir. Entonces, ¿cuál es, Jonás? ¿Estás enojado con el amor soberano de Dios o estás enojado con el castigo y la ira soberano de Dios? Y aquí encontramos, pues, que ni realmente es el amor ni el castigo de Dios de que Jonás estaba quejándose. ¿Qué tienen esas cosas en común? El amor soberano de Dios y el castigo soberano de Dios. Lo que tienen en común es la soberanía de Dios. Y eso, en el fin del día, es el problema que Jonás tiene con Dios. Jonás está enojado con el control soberano que Dios tiene sobre esta situación. En otras palabras, Jonás está enojado con Dios por ser Dios. Pero es lo mismo hoy, ¿no? Pues como mencionamos antes de leer nuestro texto, muchas personas piensan que la idea de un Dios de ira es una idea escandalosa. No, pues Dios nunca debería castigar, Él debe amar a todos. Pero estas personas, exactamente las mismas personas,
también están furiosos cada vez que Dios no castiga. Por ejemplo, dicen muchas veces, ¿por qué Dios no castigó a esas personas quienes lastimaron a esa persona inocente? Cada vez que hay una víctima, cada vez que algo malo pasa con una persona, dicen, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está castigando a esas personas? Espérame un momento. Tú has dicho que Dios nunca debe castigar a nadie. Dios debe amar a todos, ¿verdad? ¿Por qué quieres ahora que Dios castigue a las personas? Exactamente como Jonás en estas situaciones revelamos nuestra hipocresía en esos momentos, ¿no? No estamos enojados con la ira y el castigo de Dios. De hecho, a veces queremos que Dios castigue a las personas. Estamos simplemente enojados cuando Él no castigue quien nosotros pensamos que debe castigar. Estamos enojados como Jonás con el control soberano que Dios tiene sobre la situación. Si Dios quiere mostrar su misericordia, muestra su misericordia. Si Dios quiere castigar, pues castiga. Y nosotros no tenemos control sobre esas situaciones y nos frustra. Jonás estaba perfectamente feliz cuando Dios milagrosamente salvó a él, ¿verdad? Pero estaba enojado cuando Dios milagrosamente salvó a otra persona. Entonces, no es la salvación milagrosa que es el problema de Jonás. Fue a quien Dios eligió para salvar milagrosamente. Y sabes que Dios no ha cambiado desde los días de Jonás. Todavía está salvando a personas de manera milagrosa. Y personas tampoco han cambiado desde los días de Jonás. La predestinación, su soberanía en la salvación todavía hace que la gente se enoje mucho. Personas se enojan mucho con el mero concepto que Dios puede estar en control de la salvación de los hombres y las mujeres. Pero ¿sabes qué? Estas mismas personas también se enojan con Dios cuando Él no salva a quien ellos quieren. Dios, ¿por qué no salvaste a mis padres? ¿Por qué no salvaste a mis hijos? ¿Por qué no salvaste a mi esposo, a mi esposa, a mi amigo, a mi compañero de trabajo? ¿Dónde está tu salvación? Oye, hace poco dijiste que Dios no es soberano en la salvación, que no quieres a un Dios que salva por su propio poder. ¿Ahora quieres que Dios use su poder para salvar a quien quieres? ¿Qué tipo de Dios quieres? Eso es exactamente como Jonás. ¿Recuerdas lo que dijo Jonás en el capítulo 2 cuando Dios lo salvó milagrosamente? ¿Cuál fue la exclamación de Jonás cuando él fue salvo por Dios? La salvación viene del Señor. Literalmente en el hebreo, la salvación es del Señor, pertenece al Señor. Pero cuando Dios milagrosamente salvó a alguien que Jonás no quería, ¿qué dijo? Me muero de rabia. ¿Qué quieres de Dios, Jonás? De un lado quieres algo de Dios y por el otro lado no. ¿Qué quiere Jonás? ¿Qué realmente quiere Jonás? Lo mismo que queremos nosotros. De hecho, muchas veces queremos un Dios tipo Starbucks, ¿no? Queremos a un Dios absolutamente personalizado a nuestros gustos y a nuestras demandas, que hace exactamente lo que nosotros queremos, cuando queremos, en la manera que queremos. Exactamente como unos clientes de Starbucks que yo he visto recientemente, cuando no recibimos lo que queremos, exactamente cuando queremos y cómo queremos, pues hacemos un berrinche como niños. Y eso es exactamente lo que Jonás está haciendo aquí, haciendo un berrinche como un niño de 5 años. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No solamente a Jonás, sino a nosotros también. Oye, ¿estás enojándote con esta planta? ¿Que yo maté a esta planta? Esta planta no era tuya, mucho menos esa ciudad llena de almas, llena de las almas de las personas. Esos no son tu gente, entonces tú no puedes decirme qué hacer con todas esas personas y todas sus almas. Esos son mi gente. Es interesante, pero Romanos 9, este capítulo en particular, tiene muchos de las temas que el libro de Jonás tiene. Temas del castigo y la destrucción de Dios, pero también el amor de Dios y su soberanía. Y en Romanos 9 dice así:
a los que como Jonás están pues quejándose de la soberanía de Dios. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló? ¿Por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. ¿Qué? Si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, y a quienes de antemano preparó para esta gloria. Estos, hablando de esos vasos, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Entonces, mi pueblo, los míos no vienen solamente de Israel, vienen de Nínive también, Jonás. Y pensando en todos esos temas de Jonás, del libro de Jonás, ¿cuál es el siguiente versículo en Romanos 9? ¿A qué libro apuntó Pablo? Directamente después de hablar de la ira y el castigo y la soberanía de Dios. Versículo 25. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Nínive, los paganos de Nínive, hijos del Dios viviente. Una vez, los temas de Jonás están apuntándonos al libro de Oseas. Y Jonás está apuntándonos una vez más al gran Oseas, al verdadero Oseas, Jesucristo, quien nos persigue con su amor a pesar de nosotros. Entonces, para cerrar nuestra lección para el día de hoy, me gustaría mencionar una lección más, una lección profunda y importante que tenemos aquí en Jonás capítulo 4. Un concepto más de este amor de Dios. No es solamente, cuando escuchamos que Dios está persiguiendo a Gomer, persiguiendo a Jonás, pensamos que es mucho esfuerzo para Dios, espero que Él va a cachar a Jonás o a Gomer y redimir, a ver, no es solamente que Dios ama y persigue a su pueblo. Él tiene un poder soberano para superar sus corazones. No importa qué tan duros esos corazones, no importa qué tan terribles esos corazones. Algunos de nosotros hemos luchado contra este concepto de la soberanía de Dios, que Dios está radicalmente en control de todo. Hemos luchado contra eso. Pero solo luchamos contra este concepto cuando pensamos que, yo no soy Gomer, yo no soy Jonás. Yo quiero a Dios. No, tu corazón ha corrido de Dios una y otra vez, mi corazón también. Entonces, cuando damos cuenta que Dios está persiguiendo a personas que están corriendo de Él, que somos esas personas, que somos Jonás, vamos a abrazar también, vamos a encontrar que ese concepto de la soberanía de Dios es nuestra única esperanza. Pero ¿qué tal Jonás? Pues su historia es un problema un poquito, ¿no? Pues parece que Dios no superó con su soberanía el corazón de Jonás. De hecho, las últimas palabras que escuchamos de Jonás en toda la Biblia son esas palabras: me muero de rabia. Eso es como termina la historia de Jonás. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? Que eventualmente el corazón de Jonás fue suave ante el Señor. Tenemos una evidencia muy importante. La evidencia es el libro de Jonás que tenemos. Porque obviamente, ¿qué hizo Jonás después? Regresó a Israel. Y él no habló de su fidelidad a Dios. Él no habló de todas las cosas buenas que Jonás hizo ante Dios. No. En su humildad, Jonás nos dejó una historia de la salvación soberana del Señor, rescatando no solamente a los de Nínive,
pero rescatando a Él a pesar de sus pecados. Y mientras que estamos contemplando esta obra del gran Oseas, esta obra de Jesucristo, el Señor soberano y Salvador, una vez más debemos confesar, como Jonás confesó, la salvación viene del Señor. Oremos. Dios, muchas veces hemos pensado que nuestros corazones siempre han sido muy dispuestos para ti, pues buscándote, anhelando una relación contigo. Ayúdanos, Dios, a entender que éramos como Gomer, que éramos como Jonás, corriendo de tu presencia. Gracias, Dios, por tu amor soberano que nos buscó a pesar de nosotros, a pesar de nuestras rebeliones, a pesar de todos nuestros esfuerzos, al contrario. Gracias por buscarnos, gracias por rescatarnos y gracias por hacerlo por medio de tu Hijo Jesucristo. Y es en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén.